Bienvenido al video de aspectos básicos de conexión a los datos. En este video se muestran los aspectos fundamentales de la conexión a sus datos en Tableau Desktop. Tableau proporciona muchas maneras de conectarse a varias fuentes de datos. Podrá observar aquí en la pantalla Conectar a datos que hay una lista larga de conexiones nativas a todo tipo de fuentes de datos, incluidos archivos planos, bases de datos relacionales, cubos OLIP, fuente de datos de Big Data y fuente de datos en línea. Cuando se utiliza una Mac, determinadas conexiones de datos no se encuentran disponibles debido a las limitaciones de la base de datos. Hoy utilizaremos el archivo Excel Superstore Sales, que se incluye con Tableau Desktop. Mientras siga este video, podrá recrear todo lo que hacemos aquí con exactamente el mismo conjunto de datos. Es importante que conozca sus datos antes de comenzar a trabajar con ellos en Tableau. Si sus datos tienen un formato de Excel cargado, como el del ejemplo superior, no se cargarán de manera adecuada en Tableau Desktop. En cambio, la tabla de abajo contiene datos sin procesar. Es en columnas por naturaleza, lo que significa que cada encabezado de columna representa un campo único para los datos que se encuentren debajo. Segundo, cada fila de datos es única y está delineada por una identificación de fila única. Este es el tipo de datos con los que Tableau funciona mejor. Para conectarse a nuestro archivo Excel, desde pantalla de inicio haga clic en Conectar a datos. Luego en Microsoft Excel. Busque la ubicación del archivo en la máquina y haga clic en Abrir. Ahora Tableau nos mostrará la ventana de conexión a datos. Aquí se ve el nombre del archivo de Excel. Se puede hacer clic aquí para cambiar el nombre de la conexión si se desea, y todas las hojas de este. Las hojas de Excel se tratan de la misma manera que las tablas en las bases de datos. Simplemente arrástrela hacia el lienzo de conexión de datos. Se puede ver la lista de encabezados de columnas automáticamente en el panel de vista previa. Se pueden realizar muchísimas tareas en esta pantalla. Si los nombres de las columnas no son ideales, se puede hacer clic en la flecha desplegable a la derecha del nombre y seleccionar Cambiar nombre. Si se hace clic en el icono de tipo de datos, se puede cambiar el tipo de datos predeterminado de la columna. Se puede incluso cambiar los nombres de las tablas simplemente haciendo clic en el nombre. Por ahora, solo nos conectaremos a una tabla. Algo que debe tenerse en cuenta antes de comenzar a analizar los datos es si se desea una conexión en vivo o una extracción. En la conexión en vivo, los datos permanecen en el archivo de base de datos o de fuente. Esta es la mejor opción cuando se desea aprovechar las capacidades de una base de datos de alto rendimiento. O bien, obtener cambios segundo a segundo en los datos que se visualizan en Tableau. Dicho esto, la conexión en vivo a veces puede derivar en una experiencia lenta según la base de datos. La otra opción es extraer los datos al motor de datos en memoria de alto rendimiento de Tableau. Esto puede resultar útil al conectarse a una base de datos lenta, o bien para eliminar la carga de consultas de los sistemas críticos. También se puede optar por importar solo parte de los datos e incorporar elementos específicos. Para acceder a estas opciones, haga clic en Editar. También se debe tener en cuenta que, según su naturaleza, algunas fuentes de datos pueden tener limitaciones respecto de la conexión en vivo o la extracción. Por ahora nos conectaremos en vivo. Haga clic en Ir a la hoja de trabajo para crear la conexión. Ahora que estamos conectados, podemos ver los nombres de columnas aquí, a la izquierda, y estamos listos para hacer nuestro análisis. Si deseamos ver nuestros datos, como las ventas por fecha de pedido, y buscar los trimestres, y si deseamos ver el año en color, es así de sencillo. Así, con unos pocos clics, puede navegar hacia la fuente de datos, seleccionar sus datos y conectarse. Con esto, estará listo para realizar su análisis. ¿Y si descubrimos que deseamos incorporar datos adicionales? Para agregar columnas de otras tablas de la misma fuente de datos, debemos editar nuestra conexión de datos. Para hacerlo, haga clic con el botón derecho en la fuente de datos y seleccione Editar fuente de datos. Regresamos a la ventana de conexión. Unamos nuestra tabla de evoluciones con la tabla Pedidos. Una vez desplazada la tabla Pedidos, haga doble clic en Devoluciones o arrástrela hacia afuera. El icono de aquí indica que Tableau ha integrado de manera automática estas tablas a modo de unión interna. Haga clic con el botón Unir para que aparezcan los detalles. Aquí se muestra la cláusula de unión predeterminada.
Tableau ha determinado que la ID de pedido es el campo que estas dos tablas tienen en común. Si lo desea, se puede editar la cláusula de unión haciendo clic en cualquier sección. Se pueden cambiar los campos o el operador, o bien se puede borrar este y crear uno propio desde el principio. En este momento, el tipo de unión es interna. Para estos datos también se puede seleccionar una unión hacia la izquierda. También puede hacer uniones hacia la derecha o completas, disponibles si su fuente de datos las admite. Para obtener más información sobre los tipos de uniones, consulte el video Uniones de esta sección. Por ahora, la dejaremos como interna y cerraremos este cuadro de diálogo. Una vez más, es posible ver los datos aquí abajo y verificar los datos a los que se realizará la conexión. Se ven bien, por lo que haremos clic en Ir a hoja de trabajo. Ahora hay columnas de pedidos y devoluciones en la ventana de datos, y se pueden ver los encabezados de columnas que se muestran en las tablas. Algo que resulta práctico es saber que Tableau cuenta con esta función de búsqueda. Si en el panel de control de datos hay una larga lista de campos, es posible buscar una palabra clave en el campo de nombre, además, ver la lista y seleccionar elementos de ella. Tableau puede hacer muchísimas más tareas con las conexiones de datos. Para obtener más información, vea los demás videos de la serie Conexión a los datos.